En este vídeo me gustaría hablaros del Objetivo de Desarrollo Sostenible 2, que persigue alcanzar el hambre cero, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover una alimentación sostenible para el año 2030. Vivimos en un mundo globalizado en el que nos encontramos con muchísimas paradojas. Diversos informes nos apuntan a cuestiones muy evidentes y otras que pueden resultar un tanto sorprendentes, quizás por creerlas más propias de otras épocas que de la nuestra. Tenemos a nivel mundial un importante número de personas que pasan hambre y que sufren desnutrición. Por dar tan solo algunas cifras que pongan en contexto el fenómeno, se estima que 795 millones de personas actualmente pasan hambre. Este indicador, además, ha ido en aumento desde el 2015, tras 3 décadas de descenso. Como señala el informe sobre el estado de la seguridad alimentaria y la nutrición de Naciones Unidas, el porcentaje de personas afectadas por el hambre alcanzó en 2021 el 9,8% de la población mundial, frente a los porcentajes del 8% registrado en 2019 y del 9,3% en 2020. Si continúan las tendencias recientes, el número de personas afectadas por el hambre superará los 840 millones para 2030, según las estimaciones al menos que maneja la FAO. Además, alrededor de 2.300 millones de personas en el mundo se encontraban en situación de inseguridad alimentaria moderada o grave en 2021, lo que quiere decir que no disponían de acceso regular a suficientes alimentos inocuos y nutritivos. Una cifra que hizo ascender súbitamente el COVID-19, la pandemia sanitaria primero, y que parece que continuará en aumento, sobre todo si se tiene en cuenta la actual escalada en el precio de los alimentos, que en países como España ha alcanzado cifras récord, poniendo en una difícil situación a millones de hogares de nuestro país. La inseguridad alimentaria puede empeorar la calidad de las dietas y, en consecuencia, incrementar el riesgo de diversas formas de malnutrición, lo cual puede conducir a la desnutrición, así como al sobrepeso y la obesidad. Por tanto, cuando hablamos de erradicar el hambre, estamos hablando, sin duda alguna, de erradicar también la malnutrición. Y cuando hablamos de malnutrición, se hace inevitable hablar de su más evidente y grave consecuencia, la obesidad. Por eso en este vídeo me gustaría centrarme en ir detallando algunos de los aspectos centrales por los que la obesidad va a ser, y está siendo ya, uno de los retos más importantes que tiene por delante el ODS-2. La obesidad no es un asunto exclusivo de la actualidad. Quiero decir con esto que ya se tiene constancia de su presencia en los seres humanos a lo largo de la historia. Sin embargo, en prácticamente ningún otro momento histórico ha generado tanto interés y tanta preocupación como lo está haciendo en la actualidad. El creciente volumen de estudios publicados es un buen ejemplo de cómo ha crecido el interés por la obesidad en el ámbito científico, como también lo es la inclusión de la obesidad en la agenda política mundial a través de iniciativas y de estrategias orientadas a permitir optar por estilos de vida más saludables a sus poblaciones, y con un especial énfasis para lograrlo en la alimentación y también en la actividad física. Las razones que se encuentran detrás del creciente interés del ámbito científico y político por la obesidad son varias. Por un lado, el creciente interés tiene que ver con los graves riesgos que entraña para la salud. Sabemos que las personas con obesidad presentan más probabilidades de sufrir una enfermedad crónica no transmisible, como puede ser la diabetes, las enfermedades cardiovasculares o el cáncer, que quienes no lo están. Unas repercusiones que también alcanzan a la salud psicológica, con un incremento del riesgo de padecer trastornos mentales comunes en personas obesas con respecto a las personas en normopeso. Aspectos que preocupan aún más en el caso de la población infantil, pues también sabemos que tener obesidad en etapas tempranas de la vida incrementa el riesgo de padecer alguna de las enfermedades señaladas en la etapa adulta. Otro de los aspectos que ha despertado el interés y la preocupación por este fenómeno es que las fuentes de información disponibles muestran que desde 1975 la obesidad prácticamente se ha triplicado en todo el mundo. Según la Organización Mundial de la Salud, más de 1.900 millones de adultos tenían sobrepeso, de los cuales más de 650 millones eran obesos en 2016. Si nos centramos en la situación de España, entre 2003 y 2017, la obesidad ha pasado del 13,6 a un 17,4, un crecimiento en consonancia a la evolución de la obesidad a nivel mundial.
Si miramos hacia su distribución por continentes, prácticamente todos han visto aumentar el número de ciudadanos con obesidad, aunque las cifras son especialmente altas en el caso del continente americano y del europeo. Por dar simplemente un dato concreto, entre 1996 y 2016, la obesidad en el continente europeo ha experimentado una subida de 8,5 puntos frente a la subida del 3,2 en el sudeste asiático o del 4,8 en el continente africano. Un crecimiento que, según las proyecciones de la OCDE para el 2030, parece que va a continuar aumentando hasta alcanzar cifras cercanas al 50% en el caso de países como Estados Unidos, lo cual significa nada más y nada menos que 1 de cada 2 ciudadanos estadounidenses estará obeso en 2030. Por otro lado, otro de los aspectos que ha despertado la preocupación es que los datos también han venido reflejando una desigual presencia de la obesidad entre la población. Se sabe que las personas que tienen un nivel socioeconómico más bajo son aquellas que arrojan unas cifras más altas de obesidad, tanto en el caso de adultos como en el caso de los niños y las niñas, afectando en mayor medida a las mujeres de nivel educativo bajo, con bajos ingresos, residentes en áreas rurales o en barrios urbanos de menor nivel económico. Y lo que es aún más importante, sabemos que la obesidad está intrínsecamente ligada a las rutinas sociales y particularmente a la alimentación y a la actividad física, y que, a pesar de su multicausalidad y su complejidad, puede prevenirse. Nuestra situación laboral, nuestros horarios, nuestras habilidades culinarias, nuestras posibilidades de ocio o nuestras situaciones vitales están detrás de las cifras de obesidad, afectan a nuestra alimentación y generan cambios. Todas estas evidencias ponen de manifiesto que, más allá de los aspectos biológicos, existen, por tanto, una serie de condicionantes sociales y económicos que facilitan que algunas personas sean más propensas a sufrir de obesidad que otras. Dicho de otro modo, que además de un problema de salud, la obesidad es un problema social. En definitiva, la obesidad es un terrible obstáculo para el desarrollo sostenible y el camino tan importante emprendido por el Objetivo de Desarrollo Sostenible 2, afectando además a otros ODS, como el de la salud y el bienestar, el número 3, la igualdad de género, el número 5, o la reducción de las desigualdades, el número 10. Para alcanzar, por tanto, el desarrollo sostenible que persigue la Agenda 2030, además de erradicar el hambre, hay que combatir la obesidad, ya que según las estadísticas hay ya más personas obesas que personas que pasan hambre, porque la obesidad es ya también la manifestación moderna de la pobreza y de las desigualdades sociales. En el camino a la consecución del objetivo de erradicación del hambre y la malnutrición para el año 2030, será fundamental, por tanto, el diseño de políticas públicas y sociales que, basadas en la evidencia científica y orientadas a la consecución de una dieta más saludable, sostenible y equitativa, se traduzcan en una reducción del hambre, la inseguridad alimentaria y la obesidad a nivel mundial. Esta es precisamente la importancia que tienen los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Marcar las directrices sobre las que orientar en el presente la sociedad del futuro.